Que tengan ustedes muy buenos días, Iglesia CIEP Cuarto Centenario. Un saludo afectuoso en este nuevo día, nueva jornada de escuela bíblica. Y en esta ocasión me ha tocado colaborar también con la clase para los adultos. Y bueno, vamos a hacer una pequeña reseña de lo que fue la vez anterior, donde estuvimos introduciéndonos a la carta de Pablo a los Efesios. Ahí hablamos acerca de algunas cosas que hoy día también vamos a tocar. Y lo principal es saber, entender que este es un libro muy especial, es un libro donde hay mucha sabiduría, donde hay mucha profundidad de temas que son trascendentales, muy importantes para usted y para mí. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad, por esta instancia. Les manda un cariñoso saludo su profesora Nelly Maldonado. Toda la bendición para cada uno de ustedes. Mis hermanos, vamos a comenzar hoy el capítulo 1. Vamos a estar estudiando el capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios. Y bueno, nosotros lo primero es entender que es posible que no tengamos todo el tiempo, ¿cierto?, para hacer un estudio detallado de cada palabra que sale en este capítulo. Sin embargo, independiente de cuánto dure este video, yo por supuesto le aconsejo que si no alcanza a verlo completo, bueno, tiene la posibilidad de colocar pausa, ¿cierto? Y verlo tal vez en 2 o 3 partes. Lo importante es poder eh, verlo completo. Así que con la ayuda del Señor, entonces comenzamos y decir lo primero, que si nosotros podemos de alguna manera poner un título a este primer capítulo, podría ser este, un poco largo. Sin embargo, el título debe resumir, digamos, todo el contenido, ¿sí? Este es, por supuesto, el título que yo encontré que podía ser más adecuado, ¿sí? La obra de Dios en Cristo para herencia del hombre en los lugares celestiales. Me parece tremendamente interesante, ¿sí? Y partamos de inmediato refiriéndonos a lo que son los primeros versículos, donde Pablo da el saludo inicial, ¿no es cierto?, a la iglesia, y decir que esta es una forma muy característica de Pablo al desear gracia y paz a sus destinatarios. Pero de igual importancia es que Pablo se presenta como siervo de Jesucristo. Es decir, lo que nos insinúa, aparte de humildad, ¿cierto?, es que vive según la voluntad de Dios. Y esto es algo interesante y digno de imitar, hablar de esa manera, ¿sí? Eh, También podemos nosotros ver una insinuación de que aquí el que habla, el que escribe en el fondo, el que mueve a Pablo es el Espíritu Santo, porque él es movido dentro de la voluntad de Dios. Amén. Así que interesante los saludos característicos de Pablo. Nosotros podemos en este capítulo de bastante profundidad ver que se nos muestra una serie de sucesos en los cuales podemos básicamente ver 3 componentes. Estos son Dios y su obra de redención, Cristo como el único mediador y glorificado, y el hombre como heredero de esta gran obra. ¿Cuál obra? Vamos a ir viendo paso por paso. Detallaremos a continuación, intentando también clarificar un poco el relato, el lenguaje que aquí nosotros podemos ver, que de pronto no, si no estamos
familiarizado con esta terminología nos va a parecer un poco tal vez extraña. ¿Sí? Nosotros podemos ver en este relato los diferentes aspectos que se muestran. Y lo haremos de la siguiente manera. Por un lado, ¿sí? En una columna, toda la obra de Dios, de redención, de relación de Dios para con el hombre respecto a la salvación y características de aquella. Y por el otro lado, o tal vez en la otra columna, el lado de la situación del hombre que ha creído, ¿sí? Los hijos de Dios, la iglesia de Dios. Nosotros podemos ver en esta sección algo que es tremendamente profundo, importante y que nos debiera llevar a una gratitud tremenda también y a comprender en alguna medida dentro de nuestra limitada capacidad eh, el gran amor de Dios en la obra de la salvación del hombre. Y que este amor fue lo que motivó principalmente a Dios, ¿sí? Nadie le dijo ni le indicó lo que debía hacer, ni tampoco le aconsejó, ni le sugirió un plan de salvación. Esto fue motivado por amor de Dios hacia su creación, hacia el hombre, el ser humano. Sí, esto nace según su propia voluntad, según su propia iniciativa, ¿ya? Y todo dentro de la riqueza de su gracia. Cuando nosotros comprendemos lo que es la gracia de Dios, como que nos situamos en el lugar que nos corresponde. Es decir, ni más alto ni más bajo. Cuando comprendemos que la gracia de Dios significa eh, el favor de Dios hacia el hombre, aunque éste no lo merece, entonces podemos nosotros también tener acceso a entender y comprender esta gran obra y por lo tanto debe haber en nosotros una reacción a esa acción. Y esa reacción debiera ser la gratitud, el servicio, la entrega completa, el amar a Dios, en definitiva. ¿Sí? En la columna del lado derecho, ¿cierto? Donde dice el hombre como heredero, nosotros podemos ver la consecuencia de esa gracia, de esa, de ese amor, de esa iniciativa propia. El hombre es sellado por el Espíritu Santo, tenemos redención por su sangre, nos perdonó todos los pecados anteriores y futuros, nos hace santos y sin manchas, adoptados somos como hijos de Él, para alabanza de su gracia. Nos entrega y nos da el acceso a tener sabiduría e inteligencia espiritual y también a conocer el misterio de su voluntad. Nos hace herederos porque Él nos ha escogido. Esto es tremendo. Esto yo por eso digo que tal vez no tengamos el tiempo ni el acceso para detallar cada palabra que aquí sale. Pero ya de una lectura rápida nosotros quedamos con la sensación de que aquí hay algo profundo, tremendo, poderoso y que nos hace también partícipes. Dios, el Creador, el Todopoderoso, grande, santo, a nosotros nos hace aceptos en el amado, como dice, ¿cierto?, los primeros versículos. También fuimos predestinados. Todo, todo con el fin de que seamos para Cristo, para alabanza de su gracia y su gloria. Yo quiero asumir, entre paréntesis, que usted ya le puso pausa al video y leyó todo el capítulo 1. ¿Sí? De esa manera usted va a comprender que todas estas palabras están ahí en este capítulo y que en el fondo nos describe cuál es el propósito de que Dios haya hecho esta gran obra para con nosotros. Dice que somos destinados, predestinados, hemos sido predestinados para alabanza
de la gloria de su gracia. Amén. Es decir, eso conlleva muchas cosas. Conlleva que nos sorprende, conlleva que nos transforma, nos santifica y nos dignifica. De manera que nosotros podemos reaccionar a esa acción con glorias, con alabanzas, con reconocimiento y con amor de su nombre. Amén. Lo anterior, lo que ya hemos visto, es una explicación a niveles cósmicos, ¿sí? A nivel espiritual cósmico universal, de la obra de Dios y lo que ha hecho con nosotros. Lo que no quita tampoco el hecho de que se refiera, hermanos, de preferencia a sus escogidos. Habla de manera universal la obra, cierto, hecha antes de la fundación del mundo, planeada antes de la fundación del mundo y ejecutada efectivamente por Jesucristo en la cruz y en la resurrección del tercer día. Toda esta obra es para el que cree, es universal, es para todo aquel que cree. Sin embargo, de preferencia para aquellos que han creído en Jesucristo. Sé que ese es un tema que tal vez podemos tocar en otra ocasión. Hermano, lo que nosotros podemos ver eh, en esta universalidad en cuanto a la obra de redención de Dios, ¿cierto? Es que nosotros hemos sido herederos, receptores de esta obra maravillosa, del efecto de esta obra. Nosotros vemos, por ejemplo, desde el verso 13 en adelante, el escritor pareciera enfocarse en la obra de Dios en el creyente, en enfatizar sobre esto. Partiendo por el hecho de que desde cuando el hombre inicia su fe verdadera en Él, es cuando el Espíritu Santo le sella. ¿Sí? Usted es sellado cuando cree en Jesucristo, cuando tiene ese encuentro maravilloso. Si nosotros podemos hablar un poquito de lo que significa el sello, podríamos explicar perfectamente que en el fondo el sello, que era este método antiguo de poder no solo cerrar las cartas, sino que este sello que se hacía con esta especie de cera, ¿no es cierto? A temperaturas, entonces se colocaba ahí en ese papiro, o en cartas, o en diferentes documentos. No solo era para cerrarlo, sino que era también una especie de firma, era un sello, ¿cierto? Y que solamente el destinatario podía abrir. Entonces, este sello también era una especie de, de firma, ¿cierto? Que identificaba al emisor, ¿ya? Por lo tanto, el que podía recibir, el receptor de esta carta, podía entender de dónde venía. Entonces, este sello lo que habla es de propiedad, este sello habla de autoridad. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Según el versículo 13, el Señor con nosotros, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, este acto en donde el Espíritu Santo nos sella, ¿cierto? Es una especie de garantía, ¿cierto? En términos económicos, esto es como un adelanto que nos da seguridad de que hemos sido adquiridos por Él. Entonces nosotros estamos sellados por el Espíritu Santo porque somos propiedad de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ¿sí? Entonces algún día vamos a recibir nosotros la herencia completa porque ya tenemos las arras de nuestra herencia, que son los adelantos, ¿cierto? Las garantías de nuestra herencia, de la posesión adquirida. Tremendo, bendito sea el Señor. De los versículos 15 hasta el 18, nosotros podemos analizar un poquito eh, de qué estamos hablando, de qué se trata. ¿Sí?
Pablo parece poner como un prerequisito el creer en el Señor Jesús para luego dar el siguiente paso, ¿sí? Vamos a leer. Por eso yo, dice por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, ¿sí? Entonces Pablo lo que ve aquí es fe y amor hacia los santos, ¿sí? Entonces, para poder subir el otro escalón o seguir el paso siguiente, donde Pablo dice que ora por sabiduría y por revelación en el conocimiento de él, bueno, el prerequisito es creer y estar llenos de amor los unos con los otros, ¿ok? Entonces, para poder adquirir sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios, tiene que haber una fe verdadera. Eh, en primer lugar, ¿cierto? Para llegar a comprender el plan que tiene el Señor. Es decir, a la esperanza a la que Él nos ha llamado. Nos ha llamado con la esperanza. Y para comprender esa esperanza debe haber en nosotros espíritu de sabiduría y de conocimiento de Dios. De hecho, eh, cuando Pedro habla de que nosotros debemos desear la palabra de Dios como el niño recién nacido desea la leche de la madre, es decir, esta especie de deseo, ansias compulsivas de tomar leche de esa hambre, ¿cierto? Es uno de los primeros síntomas del nuevo nacimiento, de querer entender, de poder conocer, de tener esta relación cercana con Dios. Pero primero tuvo que creer y después el Señor le dio la posibilidad y también la atribución y el derecho, por gracia, de poder recibir esta sabiduría y esta revelación en el conocimiento de Él. Bendito sea su nombre. El versículo 17, cuando llegamos a este punto, no podemos evitar eh, conciliar este versículo 17 con el versículo 14, el anterior. Por un lado, se nos habla de que el sello del Espíritu Santo es la garantía de la herencia adquirida, ¿sí? De eso hablamos ya. Y aquí se nos dice que se nos deben alumbrar nuestros ojos para entender, entre otras cosas espirituales, entender de cuáles son las riquezas de esa herencia. Es decir, debemos dar este paso. Y por lo cual oraba Pablo, y nosotros también debemos orar sin cesar, perdón. Pablo decía: así pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente. ¿Sí? Es posible que en su Biblia lo diga de otra manera, yo lo saqué de la versión de la Biblia de Jerusalén, para también conocer, ¿no es cierto?, diferente terminología con respecto al mismo tema. Eso también es importante, ¿cierto? Muchas ideas se nos aclaran al leer distintas versiones acerca del mismo pasaje bíblico. Desde el versículo 19 hasta el 23, eh, hay cosas bien interesantes, como por ejemplo eh, que desde este verso en adelante, aunque el hilo conductor es siempre la necesidad de recibir espíritu de sabiduría, ¿cierto? Ese es el tema central, junto con el alumbramiento de nuestros ojos. Este verso está enfocado a intentar comprender la supereminente grandeza de su poder, ¿sí? Refiriéndonos tanto a la posibilidad de ser resucitados, ¿sí? Cuando hablamos de esta supereminente grandeza de su poder, hace una alusión directa al hecho de que Jesucristo fue resucitado por esta supereminente grandeza. Por lo tanto, también hay directa relación entre el creyente, que debe comprender que esta grandeza de su poder va a tener mucho que ver con la resurrección nuestra. De modo que también debemos comprender
acerca del poder y la autoridad que tiene Cristo a través de esta supereminente grandeza de su poder, como el hecho de que seremos participantes también de ese poder y autoridad. ¿Qué significa? Si podemos hacer aquí una pausa. ¿Qué significa esa autoridad en los lugares celestiales que se nos ha delegado? Pues es que tanto en esta vida de manera efectiva, donde el poder del pecado no nos alcanza, ¿sí? Ahí se hace efectiva la autoridad que Dios nos adjudicó, nos impuso, nos imputó. Por lo tanto, esa autoridad tiene que ver con que la muerte y la perdición ya no nos alcanza, porque estamos en una posición celestial de autoridad contra esas cosas. No nosotros directamente, sino a través de Cristo. También tiene que ver con el hecho de que tenemos autoridad en lugares celestiales para combatir y vencer las legalidades que se levantan contra la autoridad de Cristo. Esa autoridad es espiritual, que se manifiesta en los lugares celestiales. Es decir, la autoridad que se produce en el creyente por el hecho de aferrarse a su gracia, cuyo poder no nos dejará, no nos permitirá ser afectados ni culpados por nadie, ni por la muerte, ni por la ley que nos acusa, o más bien nos revela nuestra culpabilidad, ni por el enemigo, por más que éste lo intente. Un especial análisis al verso 22 es necesario. Aquí dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Debemos aclarar que de la siguiente manera este versículo, que cuando hablamos de que esa supereminente grandeza de su poder, si usted retrocede un poquito, se da cuenta que a partir de esta frase, donde dice, para que nosotros entendamos y comprendamos cuál es la supereminente grandeza de su poder, de ahí el texto, ¿cierto?, nos aclara de qué se está tratando. En el fondo desglosa lo que significa esta supereminente grandeza de su poder. ¿Cierto? Entre esas, lo que ya vimos, de que pudo resucitar a Cristo y le dio también el señorío universal. Pero también dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A qué se refiere este texto? Bien, hay algunos que creen que se refiere no a que no podamos, a que nos podamos arrogar, ¿cierto? Adjudicar nosotros mismos derechos en este mundo sobre otros hombres. Y menos si ellos no son hijos de Dios, ¿sí? Este texto nos va a quedar claro, quizás si lo leemos en otra versión, por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional. Leamos el mismo pasaje, pero en esta versión. Dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia, ¿sí? Cristo es la cabeza de la iglesia. Esta es su cuerpo, es la plenitud de aquel que todo, que lo llena todo por completo. Hermanos, ya estamos concluyendo y podemos decir que en esta lección nosotros hemos entendido eh, muchas cosas que son importantes, eh, como por ejemplo la gran obra de Dios, ¿cierto? Que fuimos predestinados, que nosotros fuimos eh, perdonados, que hemos sido sellados, que todo lo hizo por el puro afecto de su voluntad y por gracia. Hemos entendido la gran obra de Dios dignificando al hombre. Por otro lado, que el hombre recibe el sello de Dios para una herencia eterna y gloriosa. El hombre recibe este sello como una garantía
como una promesa que pronto se cumplirá de manera plena en su presencia. También hemos entendido que nuestro anhelo debe ser recibir espíritu de sabiduría y conocimiento de Él. Cuando nosotros nos sentamos y nos conformamos y creemos saber todas las cosas, hay que preocuparnos. Siempre tiene que estar esta inquietud de poder conocerle a Él cada día, poder comprender sus misterios que están a disposición nuestra. ¿Me parece eso hermoso, glorioso? Por otro lado, también vimos que recibimos autoridad, pero en su gracia. ¿Contra qué o sobre qué recibimos autoridad? También lo vimos. También comprendimos que Cristo Jesús es el soberano del universo y está por sobre todas las cosas y tiene la autoridad y no hay nadie más grande que Él. Respecto a la autoridad que nos ha sido delegada, vamos a detallar, por supuesto, en el próximo capítulo. Por ahora vamos a dejar hasta aquí y, y en el capítulo 2 se aclaran muchas cosas que también eh, aludimos en este capítulo. Por ahora lo vamos a dejar hasta aquí y esperando que nuestro buen Dios nos acompañe con salud, nos bendiga durante la semana. Y quiero dejar esta inquietud, esta pregunta, ¿sí? Que vamos a estar con la ayuda del Señor respondiendo en el capítulo 2 de Efesios. Pero por ahora dejo esta inquietud. ¿Qué significa efectivamente, es decir, en la práctica, que estamos sentados en lugares celestiales? El Señor nos ayude. Dios les bendiga y ya nos vamos a estar viendo. Bendiciones.